Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ya nos acompaña Mali Dayana Vinasco, con quien estaremos hablando del uso del celular. Buenos días, bienvenida, Mali. Muy buenos días para todos y días, muchas días gracias. sin verla. Sí, un poquito perdida. Eso veo, y aprovechando el festivo que pasó, ¿no? Y se vienen otros claro festivos. Que sí, es verdad. Vamos a hablar del tema, bueno, del uso del celular. Estaremos manejando desde el uso excesivo al no tan, no tan excesivo. Claro que sí. A continuación les vamos a presentar un video con referencia al tema que se va a tratar hoy. Solo quiero mostrarte algo. Este es el poder psicológico del dispositivo. ¿Qué pasaría si estuviera sentado aquí, hablando contigo, sosteniendo mi teléfono? No emite ningún zumbido. Nadie me está llamando. Solo lo estoy sosteniendo. ¿Sientes que eres lo más importante para mí en este momento? No, no lo haces. Esa es la asociación. Entonces, cuando llegamos a una reunión, o nos sentamos a cenar con nuestras familias, y ponemos el teléfono sobre la mesa, envía un mensaje psicológico a todos los que están allí sentados, de que tú no eres lo más importante para mí en este momento. Y poner el teléfono boca abajo no es más educado. Ponlo en modo avión para eliminar la tentación de que entre algo, y colócalo en un estante fuera de la vista. Y así es como deberíamos interactuar con las personas, dándoles toda nuestra atención, porque la idea no es que escuchemos las palabras que dicen, sino que se sientan escuchados. Y este es uno de los trucos. Si te despiertas por la mañana y revisas tu teléfono antes de darle los buenos días a la persona sentada a tu lado, probablemente tienes un problema. Si tienes que llevar tu teléfono de una habitación a otra, sin importar a dónde vayas, probablemente tienes un problema. Por ejemplo, si sales a cenar, no necesitas 4 teléfonos. Deja uno en casa, deja uno en el coche. Tienes uno con tu cónyuge. Está bien. Como cualquier adicción, solo requiere un poco de trabajo. Ahí veíamos algo muy importante, Mali, y es el hecho de que, y yo creo que a todos nos ha pasado cuando quedamos de encontrarnos con alguien y esa persona tiene el celular en la mano y estás hablando con esa persona y tiene el celular en la mano y mira el celular, así no le esté sonando, pero lo mira. Claro. ¿Cómo ves tú esa actitud? ¿Cómo la interpretas? A ver si tenemos como el mismo pensamiento con respecto a eso. Sí, bueno, pues claramente es algo muy incómodo y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento o muchas veces incluso nosotros somos esa persona y no nos damos cuenta. También. Entonces, sí. Lo primero es que como sociedad esto implica un problema muy grande porque estamos perdiendo en primer lugar la capacidad de aburrirnos. Por ejemplo, estamos en una fila y en ese momento de espera en el que podríamos estar pensando, conviviendo incluso en nuestra propia mente, cuestionándonos muchas cosas o incluso estando totalmente presentes con las personas con las que estamos compartiendo, preferimos usar el celular. Entonces, en primer lugar, esto es un gran indicador de distracción y también muchas veces para las personas con las que estamos compartiendo es como demostrarles que no te interesa estar verdaderamente ahí. Entonces, a nivel de sociedad es algo que nos tenemos que cuestionar porque una sociedad que está todo el tiempo distraída y que pierde la capacidad de concentrarse es una sociedad mucho más manipulable. Bueno, retomando ese tema, se ha visto también situaciones en la familia cuando decidimos ir a visitar a los abuelos y vamos con los nietos. Sí. Y bueno, estamos visitando a los abuelos y no soltamos el celular. Se supone que vamos a ir a hacer una visita a esos abuelos o a otro familiar, sea la mamá, sea el papá, bueno, en fin, y están pegados del celular. ¿Cómo padre, cómo manejo esa situación cuando voy a ir con mis hijos a visitar a sus abuelos? ¿Qué recomiendas? Pues es muy interesante verlo desde las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, porque en los niños o en los bebés o en los infantes se recomienda tanto disminuir el uso de pantallas o es más, se recomienda que no se usen las pantallas en su totalidad porque a lo largo de nuestra etapa de desarrollo, ya sea que seamos niños, adolescentes o adultos, tenemos que pasar por distintos procesos. Entonces, cuando el niño está en el celular, así sea, ni siquiera el celular, así sea el televisor, está perdiendo la capacidad de concentrarse, está perdiendo la capacidad de inhibición de su comportamiento, de su control emocional, que esto es fundamental para lo largo del desarrollo de su propia vida, no solo en los niños, sino también en los adolescentes. Esa capacidad de socializar, de conectar con los otros
es fundamental cuando somos adolescentes y va a ser fundamental para el resto de nuestra vida. Y en los adultos también es un problema para el momento de convivir precisamente con las personas que amamos o en nuestro trabajo, etcétera. Entonces esto en primer lugar nos impide conectar verdaderamente con las otras personas, y es algo que se ha venido estudiando mucho últimamente, que es cómo estamos presentes pero al mismo tiempo estamos ausentes. O sea, estamos presentes pero estamos conectados por medio de nuestros dispositivos, y eso nos impide verdaderamente compartir con las personas con las cuales estamos. Entonces, en el caso que tú mencionas, en el ejemplo que tú nos pones, es importante cuestionar incluso el tiempo que tenemos y el tiempo que tienen nuestros familiares. Entonces, a veces como que se nos olvida que ese tiempo que pasamos con los demás tiene que ser de tanta calidad, porque en cualquier momento podemos perderlos, y esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Hay una frase muy cierta, y es que hoy en día los celulares nos aleja de las personas que están cerca, Sí, y nos acerca a las personas que están lejos. total. Es una frase muy diciente. Es muy cierto. Ahora, ya dejándoles pues esta frase, ¿cuánto tiempo se recomienda al día, o recomiendas tú que no estemos tan expuestos a los celulares? Y eso va tanto para adultos como para los menores de edad. Sí, pues hay una problemática en la actualidad, y es que las personas pasan alrededor hasta de 6 horas en pantalla todos los días. Entonces esto es una problemática, porque cuando tú ves el paso de los años, en realidad pasaste años en el celular. O sea, años que podrías estar pasando de calidad con un amigo, con un familiar, aprendiendo algo nuevo, desarrollando una nueva habilidad, la pasaste todo el tiempo conectado en ese dispositivo y alejado de la realidad. Entonces esto trae bastantes problemas a nivel psicológico, porque también nosotros necesitamos de esa interacción para poder desarrollarnos, para poder aprender nuevas habilidades, para aprender de los errores de los demás. Incluso algo que es fundamental en la vida, que es la creatividad. Y se ha visto cómo disminuye la creatividad a medida que disminuye nuestra atención por el uso de los dispositivos. Entonces lo recomendable, más allá de cuánto tiempo, es que verdaderamente sea para lo estrictamente necesario, porque el celular funciona bajo una especie de condicionamiento que se llama el condicionamiento por refuerzo intermitente. Meili, ¿eso qué significa? Eso significa que funciona bajo el mismo método que tienen, por ejemplo, los casinos, que tienen las redes sociales, que tiene las adicciones en general, y es que en un momento tú puedes ver algo muy interesante y en otro momento nada, y en otro momento otra vez ves algo muy interesante y en otro momento nada. Entonces es como un ciclo mediante el cual tú anticipas que vas a ver algo interesante, entonces por eso te conectas al celular. Tú anticipas que puede que haya un mensaje, entonces te conectas y luego te das cuenta de que no hay nada, pero después vuelves nuevamente a conectarte. Entonces es un ciclo bajo el cual mantenemos en las redes sociales, que se ha vuelto problemático en el día de hoy y se puede considerar incluso una adicción. Desde la psicología, ¿qué efectos puede generar el uso excesivo del celular, Mari? Bueno, hay algo psicológicamente que es muy importante, que es la mielinización. Esa mielinización es como nuestro cerebro se recubre de una capa que podríamos decir que facilita la información entre las vías neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los adolescentes, la última parte de nuestro cerebro que se desarrolla es la corteza prefrontal, la parte de acá. Esa parte nos permite a nosotros como anticipar las consecuencias, pensar precisamente sobre esas consecuencias de nuestros actos, planificar algunas conductas. Entonces, por eso algunos adolescentes tienden a tener como algunas conductas que uno podría decir como que sin pensar, pero es porque aún no han desarrollado esa capacidad como de encontrar cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Entonces, esa mielinización necesita desarrollarse a medida que el adolescente fortalece su atención, a medida que el adolescente hace actividades todos los días, porque lo que nosotros hacemos todos los días es las conductas que vamos reforzando y es lo que nuestro cerebro aprende que debe seguir haciendo. Entonces, cuando el adolescente pasa todo el tiempo en las redes sociales, pierde esa capacidad de mielinización, que es necesario para que él pueda tener un mejor control emocional, un mejor control de su conducta. Esos serían algunos de los riesgos, ¿cierto? Sí, pero no se ve únicamente en los adolescentes, se ve también en los adultos, claro que totalmente. Sí. Vamos a continuar con el siguiente video para que sigan en contexto con el tema en el día de hoy. Y si le dijera que dejar el celular por 2 semanas puede revertir 10 años de deterioro mental, un nuevo estudio lo acaba de confirmar y los resultados son simplemente sorprendentes. Somos la primera generación que vive pegada al celular
lo miramos unas 150 veces al día. Pasamos más de 6 horas frente a la pantalla. Pero, ¿qué le está haciendo eso a nuestro cerebro? Un equipo de la Universidad de Texas quiso probar algo radical. Pidió a 467 personas que apagaran el internet de su celular por 2 semanas. Solo podían llamar o enviar mensajes de texto. El resultado, revolucionario. El 91% de los participantes mejoró en salud mental, bienestar o atención. Su concentración aumentó como si retrocedieran una década en envejecimiento mental. Dormían mejor, se sentían más felices y recuperaron el tiempo para vivir de verdad. Muchos no solo se sintieron menos ansiosos, también se reencontraron con sus familias, con sus hobbies, con ellos mismos. Quizá no necesite desaparecer del mundo, pero ¿qué tal si empezamos con algo simple? 1 hora al día, un domingo sin celular. ¿Será que aún podemos vivir sin estar pegados a una pantalla? Desconectarse a veces es la mejor forma de volver a conectarse con la vida. ¿Se le mide al reto? Déjelo en los comentarios. Y si cree que esto le sirve a alguien más, ya sabe qué hacer. Compártalo. Mensaje del colega Juan Diego Alvira, ¿no? Excelente, Sí. porque es que hoy en día el celular nos lo llevamos al baño, Ujú. dormimos con él, que esa es otra cosa que quería preguntarte, ¿qué produce el hecho de dormir con el celular al lado? Bueno, pues el celular emite radiación. Entonces esto es problemático no solamente ya a nivel psicológico, a nivel neuronal, sino también a nivel de nuestra salud física, porque esa radiación que emite durante tanto tiempo puede volverse problemática en nuestro cuerpo, en el deterioro de nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, él menciona en el video algo muy interesante, Sí. y es que nuestro cerebro no está preparado para tantos estímulos. Entonces, se hizo un estudio donde se intentó llevar como toda la historia de la humanidad a 24 horas. Y si hacemos ese ejercicio nos damos cuenta de que más de 23 horas nuestro sistema nervioso evolucionó como cazadores y recolectores. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos un sistema nervioso que no viene equipado para todos los estímulos que tienen hoy en día las redes sociales. Entonces, esa sobreestimulación es problemática, porque a veces pensamos como que pasamos todo un día cansados, ya sea por el trabajo, la universidad, las ocupaciones, que decimos, listo, me voy a distraer, voy a descansar y voy a utilizar mi celular. Pero en realidad no estás descansando, sino que te estás sobreestimulando aún más. Y eso se vuelve problemático. Otro ejercicio que yo estaba haciendo ayer mientras preparaba este tema era pensar en cómo necesitamos aburrirnos, porque a través del aburrimiento es donde surge la innovación. Y yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. Por ejemplo, cuando él iba en su carro, muchas veces iba a pasear con su familia y en el camino se le ocurría una idea. Y él decía, no, yo me tengo que devolver para poder escribir. Eso me gustaba de él. Sí, entonces él se devolvía y llegaba a su casa y escribía y pasaba un montón de tiempo encerrado escribiendo. Y yo pensaba eso, pensemos hoy en día en un escritor, él en ese momento tenía 37 años. Pensamos en un escritor de 37 años que en lugar de darse ese tiempo para pensar, para ser creativo, para cuestionar, para permitirse aburrirse, porque ahí es donde surge la innovación, se pega a su celular. Entonces, verdaderamente, si Gabriel García Márquez hoy en día, en este mundo lleno de estímulos, intentara escribir esa novela de 100 años de soledad, nos perderíamos de un gran premio Nobel de la literatura, porque sería casi imposible mantenerse concentrado y mantenerse creativo en un mundo que te mantiene tan distraído. Es muy similar, Mali, por ejemplo, cuando las personas están pasando por una situación muy difícil, citemos económicamente, Sí. el ejemplo, una situación económica muy precaria, eso lleva al ser humano también de alguna manera a reactivarse, a renovarse, a buscar alternativas, ¿no? Total, claro que sí. Es un ejemplo muy claro. Bueno, en las redes sociales mostramos vidas, o se muestran Ujú. vidas perfectas, Sí. ¿cierto? Que los muchachos miran eso y, yo quisiera como tener. ¿Eso qué tanto puede afectar al ser humano en temas de ansiedad exactamente o de autoestima? Bueno, la verdad esto tiene, y es una muy buena pregunta,
porque esto tiene un impacto muy grande. Y es que empezamos a cuestionar o a comparar nuestras vidas con las vidas que tienen las personas en las redes sociales. Pero casi el 90% de las personas que utilizan las redes sociales y que viven 100% de ellas muestran una realidad totalmente diferente a lo que viene siendo su vida. ¿Por qué? Porque viven de esto. O sea, viven de hacer que la gente se ilusione viendo sus redes sociales. Entonces esto puede generar una problemática porque luego encontramos adolescentes que no permanecen en un trabajo estable, que se tienen una poca tolerancia entre la frustración, que no son capaces de enfrentar ningún desafío porque sienten que no van a alcanzar el nivel de lo que ven en las redes sociales, pero en realidad esto es falso y esto tiene un problema tanto para la persona que está viendo esta realidad idílica en las redes sociales como para la persona que lo muestra, porque luego te das cuenta de que le estás enseñando a la gente una vida que no tienes y que cuando vas a la realidad estás viviendo en unas condiciones totalmente diferentes. Entonces enseñarle también a los adolescentes y a las personas que están en las redes sociales que no se crean todo lo que ven ahí, porque esto puede traer grandes consecuencias y porque verdaderamente yo creo que todo el mundo tiene problemas que claramente no va a mostrar en las redes sociales. Mali, ¿se podría decir que el tema del uso excesivo del celular de alguna manera ha influenciado con la salud mental hoy por hoy? Totalmente, claro que sí. Precisamente por lo que te hablaba de la poca tolerancia a la frustración. Nosotros necesitamos vivir, o sea, parece como muy demasiado obvio, pero nosotros necesitamos interactuar con los demás, salir, pasar tiempo al aire libre y el hecho de utilizar tanto las redes sociales hace que nos encasillemos en un mundo que primero no existe y que segundo te aleja de la realidad. Entonces te lleva a una concepción de la vida que verdaderamente no es la más objetiva y que adicional a eso trae consecuencias a nivel psicológico, a nivel interpersonal, porque ya te cuesta relacionarte con los demás o porque muchas veces entra este ego de yo que puedo aprender de esta persona si en las redes sociales encuentro a alguien que tiene mucho más y que puedo aprender mucho más, pero esto no es verdadero. Entonces puede traer grandes consecuencias y una pregunta que deberíamos de hacernos todos es ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de que yo mantenga en las redes sociales? Esa es una muy buena pregunta. Claro que Y sí. para seguir con esa, bueno, para seguir generando esa conciencia del tema que estamos tratando hoy, les compartimos otro video que ustedes estén ahí en contexto. Me imagino que los papás están ahí, vea, lo que yo le he dicho, suelte ese celular. Teléfono a un lado, dejar la pantalla a la hora de comer y ponerte a conversar con la persona que tienes sentada al lado, es necesario para ser felices. Cuando una persona, si deja de tener el móvil en la mano, empieza a experimentar un poco de ansiedad, puede ser un mal síntoma, ¿no? Fatal. Fatal. O sea, ¿sabes? No lo tengo. O aquello de salir, no lo llevo en el bolsillo. ¿Dónde lo he dejado, no? Es un síntoma terrible realmente. Yo recomiendo dejar el teléfono en casa cuando ya has terminado de trabajar, cuando sabes que nadie va a necesitarte de forma urgente. En esos momentos yo recomiendo dejar el teléfono en casa y salir a la calle sin estar pendiente del teléfono, de si llaman, de los WhatsApps y estar con la gente con la que estás compartiendo físicamente ese espacio. Mirarle a los ojos, tocarle la mano, estar plenamente atento a lo que te está contando esa persona. Bueno, ya ahí con ese mensaje cerramos y Claro que el sí. mensaje final, Mali, para nuestros oyentes y televidentes con el tema del día de hoy. Bueno, el mensaje final es que aprendamos a estar mucho más presentes. Esto es algo que necesitamos a nivel de la sociedad, ni siquiera es como un capricho que digamos disminuyan el tiempo en redes sociales, no, es porque verdaderamente el día de mañana cuando nosotros vayamos a envejecer, cuáles van a ser como esas reservas cognitivas que tenemos, porque las habilidades que desarrollamos día a día son lo que nos permite el día de mañana tener menos deterioro en nuestra vejez, poder pasar mejor tiempo de calidad con nuestra familia. Entonces la invitación es que a reducir un poco ese tiempo en pantalla y ser mucho más presentes en nuestra propia vida, porque nos estamos perdiendo de nuestra vida por estar pendientes de la vida de los demás. Invitación a que te sigan en las redes sociales y a que te contacten. Bueno, claro que sí, en las redes sociales me pueden encontrar como Malidana con H, también pinto, entonces también si les interesa encargar algún cuadro, también con todo gusto. Hermosos porque ya los hemos compartido ese Muchas maravilloso gracias. trabajo que realiza Mali ahí con sus pinturas. Yo creo que le voy a estar por ahí encargando algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mali, por acompañarnos en este espacio informativo, 8:30 de la mañana. Vamos a una pausa. Ya regresamos con